Ahora les llamo la atención hacia el tamaño de la luna que estamos viendo y que se ve chiquita, igual Júpiter se ve chiquita, dando la impresión de inmensidad. Y también les comento a quienes subieron a ver en el telescopio que vieron los anillos del planeta y todos nosotros que vemos el brillo de la luna y que entonces tenemos la percepción de perfección. Esto lo digo porque en ocasiones anteriores que he venido he notado que algunos autores presentan reflexiones sobre un tema. Se trata de un género literario diferente a la poesía, a la narración, al cuento. Es el ensayo filosófico. Entiendo yo la filosofía como la libertad de pensar para dilucidar un enigma referente a cualquier tema del universo en general, valga la redundancia, o del ser en especial. Una alumna me dijo que para filosofar hace falta estar deprimido o enamorado, pero es lo mismo, ¿no? Más no es así. Recuerdo también a mi filósofo favorito que me proponía como tema la pregunta: ¿cómo se llamarían los jitomates si no existieran? Nos podríamos poner a pensar en esa respuesta durante horas y seguro nomás nos cansaríamos, pero no pasaríamos de ahí. Es más, esta reunión que tenemos me recuerda mucho a lo que era el simposio, en donde los griegos se reunían para tomar vino y compartir sus pensamientos. De esa manera creo que he encontrado un rinconcito en donde les puedo presentar un ensayo filosófico. No es muy largo, les pido paciencia y atención porque les separo una sorpresa. El título dice: hacer, cambiar y ordenar. Según el físico Stephen Hawking, sucesor de Isaac Newton en la Universidad de Cambridge, la existencia de otros universos distintos al sistema solar contradice la existencia de un Dios cuya intención hubiera sido la creación del hombre. Por supuesto que esa conclusión pudiera ser válida ante quienes conciban a Dios de manera metafórica, lo que ocurre si se sustituye el sustantivo correcto por uno figurado de comparación con la persona humana, como lo ha explicado la doctora Gabriela del Carmen González de la Universidad de Colima. Así se podría entender que Dios tenga intenciones o preferencias definidas del mismo modo que se habla de la voluntad de Dios o de la mano de Dios, por ejemplo. Así hay quienes imaginan a Dios como un viejo de luenga barba blanca, ataviado con larga y alba túnica, que como un patrón manda, regaña y castiga. Otros hay que lo toman como un mago complaciente dispuesto a conceder cualquier petición por difícil o descabellada que parezca, o como un padre amoroso y consentidor. En el siglo XVIII, Anthony Collins propuso que la creencia de Dios debe fundarse siempre en la razón y no en la imaginación, o en la creencia, agregaría yo. Por lo tanto, antes de discutir la existencia de Dios hay que sentarse a pensar y revisar las conclusiones de sabios y filósofos a través de los años. Ejercicio tal permitiría descubrir que desde los tiempos de Xenófanes, que fue el primer teólogo reconocido desde 500 años antes de nuestra era, los pensadores recurrían al razonamiento lógico para definir el concepto de Dios. Parménides, por ejemplo, definía las características de un Dios, quien debería ser único, inmóvil, eterno y continuo. Aristóteles recurrió a un complicado silogismo en el cual comparaba los elementos que él mismo había propuesto para describir el movimiento. Él, acuérdense que hacía referencia a la tierra, al agua, al fuego y al aire como los elementos, y decía que el movimiento es el cambio que tenían, y lo calificaba como natural cuando decía, bueno, si suelto una piedra o un chorro de agua, va a caer, pero nosotros vemos que el fuego y el aire se elevan, y decía, es que eso es lo natural, así es, eso es su naturaleza. O decían, puede ser violento si es que se le imprime una fuerza, por ejemplo, si se lanza una flecha con un arco, tendrá un movimiento, pero será un movimiento violento, así decía. Y además decía, si es en línea recta, el movimiento será imperfecto porque se va a detener.
si hubiera un movimiento circular sería perfecto, así decía Aristóteles. Y entonces entraba en un silogismo. ¿Se acuerdan del silogismo? Que es ese tipo de razonamiento lógico en el cual se parte de una premisa que es aceptada por todos y luego se pone a postular y se hace una conclusión. Como decimos, el día de luna llena hay un montón de piedras. Hoy hay luna llena, por lo tanto, hoy hay un montón de piedras. Entonces así Aristóteles hacía un silogismo un poco largo en el cual proponía la existencia de un quinto elemento que resultara modélico, arquetípico y más perfecto. Decía, más divino que todos ellos. En la época de la filosofía patrística, San Agustín lo definió como un conjunto de normas para vivir bien. En el medievo, Santo Tomás afirmó también, apoyado en un razonamiento lógico sofisticado que llamó de 5 vías, que Dios es principio, causa, realidad, dualidad, ante necesidad y contingencia y fin. René Descartes hacía este silogismo. También René Descartes, acuérdense cómo se identificaba y decía por qué existía. Pero aquí dice, soy imperfecto y finito porque dudo. Para saberlo necesito aceptar que existe algo perfecto como punto de comparación. Eso perfecto e infinito es Dios. En 1763 Immanuel Kant publicó un libro titulado El único argumento posible para demostrar la existencia de Dios, en el cual concluyó que en la práctica de Dios resulta necesario, aunque teóricamente es indemostrable. Y Nietzsche, por cierto es un filósofo que hay que leer, les comento que un filósofo colimense muy respetado, el profesor Maldonado, lo ha comparado con José Alfredo Jiménez. Incluso lo ilustra con el mariachi, Barragán Maldonado, Sí. Lo ilustra con mariachi y de veras se parecen. Hay que leer a Nietzsche, es muy interesante. Y entonces él decía que para obtener la libertad humana sería necesario destruir a Dios. En términos generales, pues lo acepta. En enfoques más descriptivos participaron pensadores como Barco Spinoza, quien definió como sustancia infinita y causa de todo, o Leibniz como creador de verdades eternas. John Locke, en 1664, ya contradecía a Hawking porque dijo así: sería un error dudar de que un ser divino preside todo. En virtud del orden dictado por él, es que los cielos giran en rotación interrumpida, que la tierra permanece firme e inmóvil y que las estrellas brillan. Lemaitre reforzó esta idea cuando dijo: la creencia de Dios está asegurada por multitud de indicios, sin extraerla de ningún culto religioso. Hume se refirió al orden de las cosas y afirmó que el autor de la naturaleza supera la mente del hombre. Ortega dijo que Dios es aquel en que se dan todas las perspectivas sobre los fenómenos y las cosas. El Catecismo de la Iglesia Católica, escrito en 1992, describe a Dios como principio creador y fin de todas las cosas. Por último, en estos días y en nuestro medio, Ramiro Santiago Anguiano, que es filósofo, alumno de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Colima, discute a Dios como causa-efecto, relación causa-efecto, principio y o fin, proceso, causa o proceso, o segunda concepción, influido probablemente por las ideas de Santo Tomás. En mi opinión personal, es que el concepto de Dios se refiere a un principio de creación, transformación y orden. Recuerdo también el planteamiento de Charles Darwin: si encontrara un reloj fino, decía Darwin, y contemplara su funcionamiento, la perfección de sus formas, los grabados de su envés, la finura de sus materiales, de que está formado, sin duda me asombraría y expresaría admiración por el trabajo del magnífico relojero que lo fabricó. De ninguna manera pensaría que se hizo solo. Entonces, si contemplo la naturaleza y el cosmos y la absoluta perfección, dudo de creer que se hicieron solos. Surge entonces la pregunta, decía Darwin: ¿quién ha sido el relojero? Concluía el naturalista reflexionado: he ahí el misterio de misterios. La magnificencia de los descubrimientos logrados, el profundo conocimiento científico y el detalle de las reflexiones abstractas de los investigadores, tanto del área llamada natural cuanto de la metafísica, permiten describir y de explicar hoy en día un gran número de fenómenos, identificar sus factores determinantes, predecir sus comportamientos, pero cuando llega al límite, que suele ser cambiante,
siempre surgen más preguntas, porque no se ha llegado al punto de la nada. Cabría preguntar a Stephen Hawking, ¿cómo es que ocurrió todo partiendo de la nada? Para poner sus razonamientos en conflicto. Si la creación, la transformación y el orden de cuanto nos rodea, veámoslo o no, conozcámoslo o no, nos parecen sucesos aceptables, se podrá aceptar también el concepto que propongo, y entonces, al aplicarlo a cualquier cosa, aunque no sea de nuestra conveniencia, descubriremos que la fe puede ocurrir también fuera de la religión, aún en el ámbito científico, pero no una fe dogmática, porque cierta dosis de escepticismo marcará el camino para avanzar en el conocimiento humano y tal vez llegar a conocer a Dios. Bueno, primero Dios, adiós. Muy bien, muchas gracias, estimado doctor Lautaro Polson.